El día de hoy estamos a sábado 1 de febrero del 2025 y como todos los días primeros, reconocemos que tenemos a un Dios providente. De Él recibimos todo, absolutamente todo lo que tenemos, incluso lo que tú no te has dado cuenta, pero que está haciendo una función muy importante en tu existencia. Todo eso se lo debes a este Dios que es providente. Y nuestro Dios es así. Él es el que nos provee de todo, absolutamente de todo. Y gracias a Él tenemos nuestro alimento de cada día. Gracias a Él tenemos un techo donde llegar, donde descansar. Gracias a Él tenemos nuestro trabajo que nos da una economía. Gracias a Él tenemos salud, que esto es lo más importante que existe en nuestra existencia. Gracias a Él también tenemos sentido del humor para sonreír en los momentos duros y difíciles. Gracias a Él también tenemos sabiduría para poder decidir de la mejor manera que sea posible y hacer una vida lo más bonita que sea posible. Pues todo esto se lo debemos a la divina providencia. Y este 1 de febrero, pues me gustaría que hicieras un alto en el camino para que le dieras gracias al Señor Dios de todo lo que has recibido y también para que seas sensible y para que la divina providencia te siga dando todo lo que tú necesitas para que lleves una vida de lo mejor. 3 puntitos muy importantes para este día y para estas lecturas. Primer puntito, de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2, después del 8 al 19. ¿Y cuál es el tema central de esta lectura de la carta a los Hebreos? Pues es la fe. Y es que la fe juega un papel muy importante en nuestras vidas y en nuestra existencia. Y la pregunta de siempre, ¿qué es la fe? Pues en la misma carta a los Hebreos nos va a responder esta pregunta diciendo así: la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Si te aprendes estos dos renglones, creo que ya vas a avanzar muchísimo en lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Y sabes una cosa, todos tenemos fe, todos, absolutamente todos. Y aún aquella persona que dice que no tiene fe, pues miente, porque sí tiene fe. Y yo te lo explico. En nuestro diario acontecer, siempre tenemos que tener fe en algo o en alguien. Y me explico. Cuando tú vas a abordar un avión para ir de un lugar a otro, claro que tú tienes fe en el piloto de que va a hacer su mejor trabajo y que te va a dirigir con bien a tu destino final. Pero también, por supuesto, que tú tienes fe en el avión, de que está en las mejores condiciones y de que no vas a tener ni un problema. Y lo mismo pasa cuando tú tomas un medicamento, pues obviamente tú tienes fe en el doctor que te recomendó ese medicamento para que mejore tu salud. Pues así podemos experimentar la fe en nuestro diario caminar y en nuestro diario acontecer. Y es que necesitamos la fe, porque hay realidades en nuestra vida que la razón no puede entrar en esos espacios, en esos campos y en esos ámbitos. Y es por eso que donde termina la razón, pues empieza la fe.
Y la fe es un campo pero muy grande. Y todo esto obviamente va a haber muchos testimonios en las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy vamos a leer sobre todo la fe de nuestro padre Abraham, que es la que nos habla el día de hoy esta carta a los hebreos, y va a decir así: por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que había de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña. Recuerda que Abraham es el padre de la fe y Abraham se distingue precisamente por una fe que fue muy potente y muy poderosa. Y Abraham solamente confió en la pura fe. Y claro, la fe cómo lo llevó al Señor Dios y cómo Abraham logró tener una descendencia extraordinaria. Y el día de hoy, Abraham por la fe deja todo, absolutamente todo. Su tierra, que es lo más importante, lo más valioso, pues deja todo para ir a vivir en una tierra prometida. Pero también como Abraham, cómo va a estar viviendo por su fe, que la fe lo va a motivar, le va a dar mucha fuerza y va a estar en tiendas de campaña. Anteriormente Abraham no vivía en tiendas de campaña y ahora por su fe, cómo está viviendo por el momento en tiendas de campaña. Y también va a decir así: por su fe Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Pues si no tiene fe Sara, obviamente nunca va a tener a su hijo Isaac. Pero tiene fe y su fe también es muy potente. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta de su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Pues de que es una mujer de avanzada edad y también es una mujer estéril. Pero si Dios se lo había prometido, lo único que le queda a ella es vivir alegre, feliz y contenta por la fe que tiene. Solamente creyó. Y todo esto pasó tal cual como debería de ser. Por último, esta carta a los hebreos va a decir así: por su fe Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta poder resucitar a los muertos. Y esta fue la prueba máxima de Abraham. Como en toda su vida estaba esperando un hijo, pero el Señor Dios le da este hijo que va a ser Isaac, el hijo esperado por Abraham. Y ahora se lo está pidiendo para que lo ofrezca en sacrificio. Y Abraham no va a dudar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso se lo está pidiendo Dios. Pero también Abraham decía en su interior: es que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Y eso también tenía fe. Y por su fe, como Abraham, Dios le va a dar una gran descendencia a Abraham. Es por eso, siempre cree en el Señor Dios. Y es que tu fe te va a dar vida, tu fe te va a dar salud. Con tu fe vas a tener una seguridad extraordinaria en tu vida y en tu existencia. Y por tu fe vas a ser una persona alegre y feliz. Por la fe vas a tener una seguridad, una solidez extraordinaria en el aquí y en el ahora. Así de que siempre ten fe en el Señor Dios. Y esta fe, como todo, la tienes que cultivar. Y como esta fe te la vas a encontrar en las Sagradas Escrituras con muchos personajes bíblicos que solamente han tenido fe. Y recuerda que la fe empieza donde la razón termina.
y es que la razón no puede abarcar toda la realidad. Recuerda que tenemos realidades sensibles y también hay realidades espirituales. Las realidades sensibles son aquellas que las abarca la razón, y las realidades espirituales son aquellas que las abarca la fe. Segundo puntito muy importante, nos vamos a pasar al Evangelio del día de hoy, que es de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y también en el fondo de todo tenemos tema central, la fe, y dice así: Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Hasta aquí nos vamos a quedar. Es que Jesucristo es extraordinario. Siempre Jesucristo nos va a hacer un día grato, alegre, por su manera de ser. La vida y obra de Jesucristo siempre te va a dejar admirado, como el día de hoy lo está haciendo. Pues el día de hoy Jesucristo invita a sus discípulos a que se suban a la barca para ir a la otra orilla. Lo que pasa es que la otra orilla es el lugar de paganos. Es ahí donde vive la gente impura. Y la pregunta es: ¿qué judío va a querer ir a lugar impuro, a tierra de paganos? Pues solamente yo conozco a uno, y ese judío es Jesús de Nazaret. Vamos a la otra orilla. Pero esta invitación es muy significativa. ¿Por qué? Porque los discípulos también ya estaban, pero bien acomodados en este lugar, en este otro lugar donde siempre vivían, donde nacieron, donde crecieron, y allí en su seguridad pues no es bueno de que estés. Pero Jesucristo siempre te invita a que vayas más allá, que no te quedes de tus seguridades, que nunca digas: pues mira, pues yo con esto ya me acomodo para mi muerte y hasta allí. No, Jesucristo te está diciendo: ve al otro extremo. Es decir, que vayas más allá de tus objetivos, de tus metas, que vayas más allá donde tú no te atreves a ir. Ve más allá. Y esta invitación, obviamente, que es de superación, es una invitación de crecimiento, es una invitación para que tú mismo te desafíes a ti mismo, y para que todos los dones que Dios te dio los pongas a trabajar y a tener un crecimiento extraordinario en tu vida. Y este es Jesucristo, porque claramente este evangelio va a decir así: la invitación de Jesús que les hace a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Los discípulos despiden a la gente, se suben a la barca y se van con Jesucristo. Y en este atravesar de un extremo al otro, obviamente que van a pasar cosas. Y dice aquí: de pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iba llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? En el camino, los discípulos tienen miedo, aunque Jesucristo esté ahí, y lo empiezan a ver como si estuviera dormido. Pues la que está dormida es la fe de cada uno de los discípulos. Y en ese atravesar, si tienes a Jesucristo contigo,
¿tú crees que Jesucristo va a dejar que te hundas en la barca, en tu atravesar para alcanzar una meta, para alcanzar un objetivo? Pues por supuesto que no. Jesucristo no va a permitir que te hundas. Y si te hundes es porque tú quieres hundirte, porque tienes miedo. Es por eso. La fe, cómo te rescata del miedo y cómo la fe te ayuda a avanzar y avanzar, aún así en esos momentos en los cuales los vientos y las olas pretenden hundir tu vida. Pero si Jesucristo está contigo, jamás de los jamases va a permitir que te hundas. Solamente la falta de la fe, eso va a hacer que sí te hundas en tu caminar. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.